¿Alguna vez has sentido el impulso de desaparecer? No para dejar de existir, sino para dejar de ser quien creías que eras. ¿Alguna vez observaste tus hábitos, tus metas, tus deseos, y te descubriste mirando la vida como si hubiese sido construida por una versión tuya que ya no reconoces? Ese momento extraño en el que comprendes que algo se quebró, no afuera, sino adentro. Y aunque nadie lo note, tú sí lo sabes. La estructura antigua ya no sostiene nada. Quizá ya te preguntaste por qué, después de tanta sanación, tanta valentía para mirar tus heridas, tanta fuerza para enfrentar tu propia sombra, el mundo parece haberse quedado sin color. Carl Jung escribió alguna vez que nadie supera sus pasiones sin atravesar antes el infierno que llevan dentro. Y tal vez estés justo ahí, en ese punto donde algo murió, pero lo nuevo aún no nace. Ese territorio liminal donde ya no eres quien fuiste, pero tampoco sabes quién serás. Enfrentaste tu oscuridad. Viajaste hacia los rincones que evitaste durante años. Lloraste por dolores que creías olvidados. Te quitaste máscaras tan antiguas que parecían parte de tu piel. Te atreviste a perdonar lo imperdonable y a aceptar lo inaceptable. Imaginaste que después de eso llegaría la luz, claridad, entusiasmo, fuego. Pero lo único que llegó fue el silencio. Un silencio denso, profundo, imposible de ignorar. No es tristeza, tampoco depresión. Es un vacío existencial sofisticado, como si aquello que antes te impulsaba, esa fuerza que te mantenía corriendo, produciendo, complaciendo, simplemente hubiese dejado de funcionar. Quizás sí dejó de hacerlo. Jung descubrió que muchas personas, al integrar su sombra de forma profunda, atraviesan una especie de muerte psíquica, la disolución de la persona, esa máscara social que todos usamos para sobrevivir, para agradar, para encajar, para esconder. No estás desmotivado, no estás roto, solo dejaste de fingir que deseas lo que te enseñaron a desear. Este no es un mensaje para recuperar productividad ni volver a ser como antes. Quizá no debas volver a ser como antes. Quizá ese antes estaba lleno de exigencias que ya no te pertenecen. Este mensaje es para quienes caminan en el desierto después de la tormenta, para quienes descubrieron que sanar no es regresar a la vida anterior, sino morir a lo que nunca fue real. Si estás cansado de fingir interés por lo que ya no te importa, si tu lista de pendientes parece ajena, como si perteneciera a otra persona, si todo perdió sentido, entonces quizá estés exactamente donde debes estar. Estás en el intervalo sagrado entre la máscara y el alma, entre el personaje y el autor, entre el control y la entrega, en ese territorio que no aparece en los libros de autoayuda, pero que todos atravesamos en silencio. Ahí es donde vamos a caminar juntos. No vamos a buscar motivación. Vamos a explorar qué significa vivir cuando las viejas motivaciones ya no sirven. Porque lo que llamas vacío podría ser, en realidad, un portal. Imaginabas que al sanar volverías a sentirte vivo. Pero nadie te dijo que la verdadera sanación no te devuelve tus colores antiguos, te arranca de ellos, te deja en un paisaje nuevo donde el silencio es una frontera desconocida. Ese silencio incómodo, esa aparente apatía que no encaja con la estética brillante de la superación. Pero, ¿y si este vacío fuera prueba de que algo profundo realmente sucedió? Jung fue uno de los pocos pensadores modernos que entendió el precio de integrar la sombra. Sanar no es sentirte bien. Sanar es sentir lo que nunca quisiste sentir. Darse cuenta de que muchas de tus motivaciones eran miedo disfrazado de ambición. Que tu disciplina quizá nació del terror a no ser suficiente. Que tu autocuidado quizá fue solo un intento elegante de encubrir la vergüenza de existir. Que incluso tu espiritualidad pudo haber sido solo un escondite más. Aceptar esto duele. Por eso lo llamamos trabajo de sombra, porque te obliga a entrar en la habitación más oscura de tu alma y encender la luz. Y al iluminarla, descubres algo devastador. Gran parte de lo que te movía no era auténtico. La persona, ese personaje que aprendiste a interpretar para sobrevivir, estaba al mando. Te decía, trabaja más, o te llamarán inútil. Sé agradable, o te abandonarán. Sé fuerte, o te destruirán. Y obedeciste. Obedeciste tan bien, que un día olvidaste que solo era una máscara. Hasta que llegó el colapso. Ese colapso fuiste tú.
con rodillas en el suelo, con la verdad desnuda, con el alma cansada. Fuiste valiente. Pero lo que nadie te contó es que al integrar tu sombra, también desmontas el sistema motivacional que te mantenía funcional. Funcional para los demás, productivo ante la sociedad, obediente ante expectativas ajenas, pero no auténtico para ti. Entonces, un día cualquiera despiertas y todo cambió. Ya no quieres correr detrás de aprobación, ya no te interesa competir, ya no quieres agradar. Miras alrededor y la vida parece una puesta en escena que ya no te corresponde. Ese es el efecto secundario de la conciencia. Te libera, pero también te aísla. Jung escribió que, cuando la sombra se integra, el sistema interno de deseos se reorganiza. Lo que antes te movía pierde sentido, y aparece ese extraño vacío. No es fracaso, es reestructuración del yo. No perdiste la motivación, perdiste la farsa que te motivaba. Mucho de lo que llamabas voluntad no era más que ansiedad maquillada, miedo disfrazado de propósito, impulso disfrazado de ambición. Pero ahora, después de encarar tu sombra, ya no necesitas demostrar nada. Y es justo aquí donde muchos se asustan, porque crecimos creyendo que la motivación es señal de salud. Pero Jung descubrió algo más profundo. Hay momentos en el proceso de individuación donde la ausencia de motivación es un signo de transformación, como la oruga, que un día deja de arrastrarse para recogerse en un capullo. Dentro, se disuelve. Literalmente se convierte en una masa amorfa. Ninguna parte de ella sobrevive intacta. Y sin embargo, de ese caos nace una forma nueva. Lo que estás sintiendo ahora es esa fase, la disolución de lo que ya no puede continuar. Pero nadie nos enseñó a transitar ese estado. En una cultura obsesionada con el rendimiento, la pausa se interpreta como fracaso, el silencio como retroceso, la introspección como debilidad. Jung se atrevió a contradecir a la cultura. Defendió el silencio, la escucha profunda, la fertilidad del inconsciente. Dijo que los periodos más importantes de su vida parecían improductivos desde afuera, pero desde adentro estaban gestando su verdad. Quizá tú estés en ese mismo proceso ahora. Y antes de continuar, quiero preguntarte algo, con total honestidad. ¿Alguna vez sentiste que das demasiado y aún así no te respetan? Si quieres, respóndelo luego en los comentarios. A veces leer a otros también nos sostiene. Hay un cansancio que no se cura con dormir, ni con vacaciones, ni con cambiar la rutina. Es un agotamiento profundo, silencioso, que no nace del cuerpo, sino del alma. Aparece cuando ya no puedes sostener la persona en la que te convertiste. Despiertas, miras tus compromisos, tu agenda, tu imagen en redes, tus relaciones, y sientes que todo eso pertenece a alguien más, alguien que quizá ya murió en silencio, como si tu vida se hubiese transformado en una obra de teatro donde conoces cada diálogo, cada sonrisa ensayada, cada gesto socialmente aceptado, pero ya no crees en ninguno. Ese momento no es una crisis, es el colapso de la máscara. Jung llamó persona a esa construcción social que todos usamos para adaptarnos al mundo. No es mala. De hecho, te ayudó a sobrevivir, a ser aceptado, valorado, comprendido. Fue tu primera armadura. Pero una armadura que se usa demasiado tiempo termina convirtiéndose en prisión. Y cuando olvidas que la persona es solo un papel, terminas confundiendo la máscara con tu rostro verdadero. La persona es aquello que alguien no es, pero que los demás creen que es. Esa frase de Jung golpea como un espejo honesto. Desde pequeños nos enseñan a actuar. Sé amable, sé fuerte, sé gracioso, sé impecable, sé productivo, sé un ejemplo. Mandatos silenciosos que moldean nuestros deseos, nuestras metas y hasta nuestras emociones. Y sin darnos cuenta, terminamos viviendo una vida que no nace de nuestro interior, sino de lo que los demás esperan de nosotros. La persona te ayudó, sí, pero también te hizo esconder partes importantes de ti. Reprimiste tu vulnerabilidad para parecer invencible. Guardaste tu sensibilidad para no ser tachado de débil. Silenciaste tu rabia para recibir amor. Ocultaste tu cansancio para seguir siendo funcional. Pero todo eso tiene un costo. Y el cansancio que sientes ahora es la factura que tu alma está presentando. Ese cansancio es sagrado. Es la primera señal del colapso.
Al inicio parece solo desmotivación. Luego se vuelve un desajuste constante, una incomodidad casi imperceptible. Después llega una angustia silenciosa, un nudo en la garganta, ese malestar sin nombre que nadie ve, pero tú sientes a cada respiración. Intentas regresar a lo de antes, pero no puedes. Intentas emocionarte por las cosas que antes te movían, pero ya no producen nada. Intentas encajar en tu propio guión, pero te queda extraño, como si lo hubieran escrito para alguien que ya no eres. Entonces ocurre algo profundo. Comienzas a ceder. Las grietas en la máscara aumentan. Las frases automáticas pierden su falsedad brillante. Las risas parecen ensayadas. La vida se ve decorada, pero hueca. Y poco a poco, algo adentro se derrumba. Pero este derrumbe no es destrucción, es liberación. Es la caída de un yo construido para agradar, para evitar el abandono, para ganarse un lugar en un mundo que no siempre entendía. Pero ese yo, aunque te protegió, no era tu verdad. Era un disfraz del miedo. Y ningún disfraz, por más hermoso que sea, resiste la mirada honesta del alma. Jung lo sabía porque lo vivió. Después de separarse de Freud, su mundo entero colapsó. Su reputación, su identidad, su lugar en la comunidad científica. Pasó por un periodo de aislamiento tan intenso que muchos creyeron que había perdido la cordura. Pero en ese aparente caos, encontró su esencia. Él mismo escribió: «Mi yo verdadero me esperaba en el fondo del caos». Qué frase tan valiente, qué verdad tan dura. Para llegar a ti mismo, a veces tienes que permitir el caos, permitir que se rompan las estructuras antiguas, las expectativas, los roles, las máscaras, aunque te hayan protegido toda la vida, aunque sean lo único que conoces. El colapso de la persona puede traer ansiedad, sensación de fracaso, confusión profunda. También puede provocar que quienes te rodean no entiendan lo que estás viviendo. Te dirán que antes eras tan fuerte, tan centrado, tan exitoso, que por qué ahora estás tan diferente. Y quizá tú mismo te preguntes eso, pero la verdad es sencilla y aterradora. Por fin te estás encontrando. La motivación que antes te movía murió. Esa urgencia basada en agradar, demostrar, corresponder, ya no te sirve. Y aunque el espacio que queda se siente extraño, vacío, incierto, también es fértil. Porque ahí, en ese terreno sin forma, en ese suelo recién roto, es donde lo nuevo puede crecer. Pero crecer no se siente bonito. Crecer duele. Crecer confunde. Crecer exige que te quedes desnudo ante ti mismo, sin defensas, sin historias que repetir, sin excusas. Jung decía que este proceso es como una iniciación. Volverse consciente no es cómodo. Es un acto de valentía. Implica atravesar zonas oscuras, aceptar el colapso de estructuras viejas y permitir que lo que ya no funciona muera. Ese dolor que cargas ahora no es un síntoma de fracaso, sino de nacimiento. El colapso de la persona es el instante exacto en que el ego deja de controlar y empieza a escuchar. Ya no sé, trata de mantener la imagen, sino de prestar atención a la esencia. Y la esencia no tiene prisa, no compite, no mendiga aprobación. Simplemente es. Quizá ahora te sientes sin rumbo, perdido en un mapa que antes conocías de memoria. Pero no estás perdido. Estás fuera del guión. Y es fuera del guión donde empieza la historia verdadera. Tal vez sientas que olvidaste cómo vivir, pero no olvidaste nada. Estás aprendiendo a vivir sin fingir. Estás aprendiendo a decir no sin culpa, a descansar sin justificarte, a desear sin vergüenza, a existir sin necesitar permiso. El mundo va a intentar jalarte de regreso. Va a querer pegar los pedazos de tu antigua persona. Va a ofrecerte distracciones, elogios, promesas. Pero tú ya sabes la verdad. Esos brillos son anzuelos. Y tú ya viste lo que hay detrás del escenario. Así que deja que el guión se rompa. Deja que la máscara se derrita. Deja que el personaje caiga. Porque sólo así podrás vivir de adentro hacia afuera. Vivimos en un mundo donde el silencio incomoda, donde la pausa incomoda, donde la lentitud se interpreta como debilidad. Un mundo donde quien no corre se queda atrás. Pero hay momentos en los que correr es traición. Traición a tus ritmos internos, a tu alma, a la delicadeza de lo que está intentando nacer dentro de ti. ¿Has sentido esa ansiedad sutil que te dice que debes recuperarte rápido?
que debes volver a tu versión productiva, motivada, eficiente, como si existiera un cronómetro invisible colgado de tu pecho y cada minuto sin energía fuese una prueba de que estás fallando. Pero nadie te dice esta verdad. Forzar la motivación puede ser justamente lo que te impide reencontrarla. Jung entendía esto profundamente. Después de integrar la sombra, la psique entra en un proceso silencioso de reorganización. Un periodo donde lo nuevo todavía no tiene forma y lo viejo ya no funciona. Y forzar acción en ese estado es como abrir un capullo antes de tiempo. Destruye lo que está creciendo. El alma no sigue el tiempo de la mente. Florece según el ritmo del inconsciente. El ego, en cambio, quiere acelerar, resolver, llenar, ordenar. El ego teme el vacío, pero el inconsciente no responde a presiones, responde a escucha. Durante su propio proceso, Jung pasó años aparentemente improductivo. Fue criticado, ridiculizado, aislado. Pero en ese silencio nacieron sus mayores revelaciones. No por esfuerzo, sino por entrega. Hoy, aquello lo llamamos estancamiento. Él lo llamaba fertilización. Quizá lo que llamas parálisis es que tu alma está respirando. Tal vez no estés detenido. Tal vez estés siendo preparado. Imagina una tierra que ha sido arada sin descanso durante años. Una tierra explotada, sembrada, drenada, exigida. Llega un punto en el que ya no puede producir nada. Necesita tiempo. Necesita quedarse quieta. Necesita reposar. En agricultura lo llaman barbecho, un periodo sagrado donde el suelo descansa para regenerar sus nutrientes, para volver a ser fértil. ¿Y si tu alma estuviera en barbecho ahora? ¿Y si esa falta de motivación que tanto te desespera no fuera una falla, sino un proceso natural de regeneración? ¿Y si la parálisis fuera protección? La mente insiste en que necesitas avanzar, decidir, actuar, pero el alma está pidiendo silencio. La mente quiere atajos, metas, claridad. El alma quiere espacio, y ese conflicto interno es tan intenso que se siente como si estuvieras estancado. Pero no lo estás. Estás siendo reconectado desde lo profundo, reorganizado, reconfigurado. Estás aprendiendo a vivir desde otro centro. La pregunta que más aparece en esta etapa es siempre la misma. ¿Hasta cuándo voy a sentirme así? Y la respuesta, aunque incómoda, es honesta. No decides tú cuándo surge la nueva motivación. La motivación auténtica no sigue un calendario, no responde a presión, no obedece a metas externas. Llega cuando estás listo, no cuando estás desesperado. Llega cuando hay espacio, no cuando hay ansiedad. Llega como un susurro, no como una explosión. Y cuando llega, la reconocerás. No porque te empuje hacia afuera, sino porque te llama hacia adentro. A veces aparece en forma de una idea pequeña, casi insignificante, pero que te produce calma. A veces en un gesto cotidiano que deja un eco en tu pecho. A veces en un deseo suave que no busca aplausos. Es una motivación que no exige, que no presiona, que no te arrastra, te acompaña. Jung decía, el alma que espera en silencio atrae fuerzas invisibles. Esa frase encierra todo el misterio de este periodo. La espera no es pasividad, es un acto de escucha profunda. Es ser capaz de sostener el vacío sin llenarlo con ruido. Es mirar hacia adentro sin huir. Es respetar el ritmo de tu propio proceso, incluso cuando tu ego grita que avances, porque hay algo dentro de ti que está intentando emerger. Y lo nuevo no puede nacer si sigues aferrado a lo viejo. Estamos rodeados por una cultura que exige prisa. Los algoritmos premian la constancia. Los discursos motivacionales premian la acción. Y el mundo parece diseñado para que nunca te detengas. Pero el alma no funciona así. El alma tiene sus propios tiempos, sus propios símbolos, sus propias estaciones. Y lo que llamas estancamiento puede ser simplemente invierno. Un invierno necesario para que lo auténtico, lo profundo, lo tuyo, pueda brotar cuando llegue la primavera interior. Pero reconocer esto no es fácil, porque el ego teme el silencio, teme no ser productivo, teme no ser útil, teme no ser suficiente. Por eso intenta llenar el vacío con metas, tareas, hábitos, promesas de cambio, impulsos repentinos. Pero el alma no se mueve por presión, sino por resonancia. Cuando Jung atravesó su propio periodo de colapso,
Pasó 6 años sumergido en una aparente quietud. A ojos del mundo, esos años parecían improductivos, un retroceso, una pérdida de tiempo. Pero fueron, en realidad, los años más fértiles de su existencia. Fue ahí, en el silencio, donde nacieron sus mayores descubrimientos. Hoy muchos llamarían a ese periodo burnout, falta de disciplina, crisis existencial. Jung lo llamó confrontación con el inconsciente, una etapa necesaria para que lo esencial se revele. Quizá tú estás en esa misma etapa, quizá tu alma está intentando nacer de nuevo, y aunque tu mente no entienda lo que ocurre, tu cuerpo lo sabe, tu intuición lo sabe, ese cansancio lo sabe. Algo está siendo reacomodado, algo está siendo retirado, algo está siendo sembrado. Pero este proceso solo puede ocurrir si permites la pausa. Después del dolor viene el silencio. Después del silencio viene el vacío. Y es en ese vacío, donde el suelo viejo ya no sirve, donde la máscara ya cayó, donde las certezas murieron, que algo empieza a respirar dentro de ti. No llega con fuerza, no llega con euforia, no llega con urgencia, llega con sutileza, con suavidad, con un ritmo nuevo. Al principio no lo reconocerás. Estás tan acostumbrado a la motivación impulsada por miedo, por logro, por reconocimiento, que la verdadera voluntad, esa que nace desde dentro, te parecerá demasiado tranquila. La mente buscará el antiguo fuego, esa adrenalina que confundías con propósito. Pero lo real no grita, lo real no exige, lo real no te atropella, lo real se revela. Jung llamó a este fenómeno nacer a una existencia motivada por el self, ese núcleo interior que no responde a expectativas externas, sino a la coherencia más profunda de tu ser. Cuando la motivación auténtica emerge, la vida cambia de textura. Lo que antes era esfuerzo se vuelve flujo. Lo que antes era obligación se vuelve una elección tranquila. Lo que antes te drenaba empieza a sostenerte. Y no porque las cosas externas cambien, sino porque tú estás cambiando el origen de tus decisiones. Este tipo de voluntad no agota, nutre, no exige, acompaña, no empuja, invita. Es una motivación que no busca demostrar nada. Una motivación que nace desde un lugar que no conocías. Un lugar que siempre estuvo ahí, pero que estaba cubierto por capas de miedo, hábitos, exigencias y máscaras. Muchas personas, al llegar a este punto, comienzan a transformar su vida de manera radical, pero sin desesperación. Cambian de profesión porque ya no resuena. Cambian de relaciones porque ya no vibran. Cambian de espacios porque su energía necesita otro hogar. No hacen estos cambios por huida, sino por congruencia. La congruencia se convierte en brújula, y la paz se convierte en señal. El self, la esencia, no es rígida, pero sí firme. No grita, pero tiene una presencia que no se puede ignorar. Jung decía que el self sabe sostener la tensión entre opuestos hasta que aparece un tercer camino, un camino que no proviene del ego. Y ese tercer camino muchas veces es sorprendente. Es una decisión que no hubieras tomado antes. Es una intuición que no puedes explicar. Es una sensación que no proviene del pensamiento, sino del cuerpo. Lo curioso es que, cuando empiezas a vivir desde este lugar, las cosas externas comienzan a alinearse de forma natural. Las coincidencias se vuelven sincronicidades. Las conversaciones toman profundidad. Las decisiones surgen sin esfuerzo. Y el mundo, de alguna manera misteriosa, se ajusta a tu ritmo interno. Pero nada de esto podría llegar sin antes atravesar el silencio, la muerte de la persona, el vacío. Por eso, si ahora sientes que no puedes correr, que no puedes producir, que no puedes fingir, está bien, estás exactamente donde debes estar. Antes de continuar con la parte 4, déjame preguntarte algo. Una invitación suave, como una mano extendida en la oscuridad. ¿Te gustaría que más personas vieran este tipo de contenidos profundos? Si es así, cuando terminemos el guión, puedes darle like al video y suscribirte al canal para que este espacio siga creciendo. Solo si lo sientes, solo si resuena. Esa voluntad nueva que comienza a despertarse en ti, leve, tímida, casi imperceptible, no busca exhibirse. No tiene la necesidad de ser validada. No necesita ser anunciada. La reconocerás por algo mucho más sencillo: coherencia interna.
una paz que no conocías, un asentamiento delicado en el pecho. Antes, la motivación que te movía estaba hecha de urgencia. Venía del temor a no ser suficiente. Venía del deseo de encajar. Venía de la necesidad de demostrar tu valor. Pero esa voluntad era como correr con el corazón en llamas. Te daba energía, sí, pero a un costo altísimo. Te drenaba, te dejaba exhausto, te alejaba de ti. La nueva voluntad no te quema, te sostiene. A veces se manifiesta en un anhelo muy simple, casi infantil, como la necesidad de caminar sin rumbo, de escuchar música que te conmueve, de volver a un pasatiempo olvidado, de tomar un cuaderno y escribir sin pensar, de cambiar un objeto de lugar en tu casa. Son pequeños gestos, sí, pero contienen una verdad inmensa. Son tuyos, nacen de ti, no de la imposición del mundo. Y poco a poco empiezas a notar un cambio. No es brusco, no te despiertas una mañana transformado. Es más como una respiración profunda después de años de tensión. Algo se afloja, algo se abre, algo descansa por primera vez. La vida, que parecía rígida, comienza a volverse flexible. La mente, que antes imponía, empieza a escuchar. El cuerpo, que antes cargaba demasiado, empieza a liberar. Y aunque todavía no lo veas del todo, esa suavidad es un nacimiento. Es la primera señal de que estás regresando a tu verdad. Jung decía que la existencia auténtica no se basa en la búsqueda frenética de metas, sino en seguir el hilo interior que conecta tu ser con lo real. Cuando ese hilo aparece, ya no necesitas obligarte a vivir. Comienzas a sentir ganas de estar vivo, pero no unas ganas explosivas o eufóricas, sino un deseo sereno, maduro, enraizado. La antigua motivación te decía, corre, demuestra, alcanza, conquista. La nueva motivación susurra, permanece, siente, escucha, sé. Y lo más sorprendente es que, al entregarte a ese ritmo interno, las cosas externas no se desmoronan, como temía tu ego. Al contrario, empiezan a ordenarse, empiezan a tener sentido. Es como si la vida, al ver que por fin dejaste de perseguir lo que no era tuyo, comenzara a acercarte lo que sí te corresponde. Pero antes de llegar ahí, antes del florecimiento, hay una etapa más que todos atravesamos, la confrontación final con el vacío. Ese tramo del camino donde parece que nada cambia, nada avanza, nada mejora, donde el silencio se vuelve tan grande que asusta, donde parece que no tienes nada a lo cual aferrarte. Esta fase no es un error, no es un retroceso, es la purificación del alma. Porque antes de recibir lo que eres, debes soltar lo que no eres. En el vacío, la mente intenta llenarlo con ruido, pero el alma te pide que lo sostengas, que no huyas, que confíes, que esperes con dignidad, porque el vacío no está ahí para destruirte, sino para despejar el camino. Jung lo explicaba así. El inconsciente necesita espacio para revelar lo que estaba oculto. Si estás lleno de ruido, de prisa, de máscaras, de obligaciones inventadas, el mensaje profundo no puede llegar. Por eso el vacío se siente tan absoluto, porque está preparando el terreno para algo que no habría podido nacer en tu vida anterior. El yo antiguo, ese que sobrevivió a base de exigencias, no desaparece sin lucha, intentará regresar. Te dirá que vuelvas a ser el de antes, que retomes tu disciplina, que recuperes tus metas antiguas. Te hará sentir culpa por no producir, por no rendir, por no funcionar como siempre. Pero ese impulso no viene de tu esencia, viene del miedo. El miedo teme lo desconocido. El ego teme perder el control. La máscara teme disolverse. Y sin embargo, la disolución es necesaria. Para que nazca lo real, lo falso tiene que rendirse. Tal vez ahora estés en ese punto exacto, donde ya no puedes fingir, pero aún no sabes cómo ser. Donde ya no te sostiene lo antiguo, pero lo nuevo todavía no toma forma. Donde no quieres volver atrás, pero tampoco sabes cómo avanzar. Ese punto, aunque parezca un abismo, es un umbral. En muchas tradiciones espirituales, el vacío es descrito como la fase que antecede a la iluminación interior. No una iluminación mística o perfecta, sino una claridad profunda, humana, honesta, la claridad de sentirte en casa dentro de tu propio cuerpo, de tu propia mente, de tu propia vida.
Tu alma sabe que estás regresando a ti. Por eso te retiró de lo que ya no te servía. Por eso apagó intereses antiguos. Por eso te quitó impulsos que ya no tenían propósito. Por eso te dejó sin respuestas externas, obligándote a mirar hacia adentro. Si lo piensas bien, no estás perdiendo motivación. Estás perdiendo ruido. Y aunque la mente lo interprete como falta, el alma lo celebra como libertad. Poco a poco, esta libertad comenzará a construir otro tipo de voluntad. Una voluntad que no surge por obligación, sino por resonancia. Una voluntad que no busca aprobación, sino coherencia. Una voluntad que no se mide en productividad, sino en verdad. Y entonces sucede algo más. Empiezas a verte a ti mismo sin adornos, sin poses, sin historias, sin expectativas ajenas. Te ves sencillo, vulnerable, humano. Y en esa desnudez, en esa mirada suave a tu propia alma, aparece la primera chispa de algo que habías olvidado. Compasión por ti mismo. La compasión es un nacimiento. La compasión es un hogar. La compasión es un regreso. Porque reconoces que sobreviviste como pudiste, que hiciste lo que sabías hacer, que cargaste demasiado, que te exigiste demasiado, que fuiste severo contigo porque pensabas que era la única manera de mantener tu vida funcionando. Y ahora, en medio del silencio, descubres que puedes tratarte distinto, que puedes ser suave contigo, que puedes respetar tus límites, que puedes renunciar a las guerras internas que ya no te llevan a ningún lado. Algo más comienza también a cambiar. Tu relación con el tiempo. Ya no necesitas correr, ya no necesitas alcanzar, ya no necesitas compararte. Tu tiempo se vuelve circular, más natural, más parecido a un ritmo interior que no sabías escuchar. Todo eso, el vacío, la pausa, la suavidad, la compasión, prepara el terreno para el renacimiento que está por venir. Si este viaje interior está tocando algo dentro de ti, si sientes que estas palabras acompañan tu proceso, deja un comentario cuando llegue el momento en el video. No porque sea una obligación, sino porque tu experiencia puede sostener a alguien más que esté atravesando este mismo silencio. Después de sostener el vacío, después de caminar por ese territorio silencioso, donde nada parecía avanzar, algo empieza a moverse dentro de ti. No es un impulso fuerte ni un arrebato de ánimo. Es más sutil, casi imperceptible, como el primer latido de algo que recién despierta. Es una voluntad distinta, una voluntad que no nace de la urgencia, sino de la verdad. Este nuevo impulso no viene disfrazado de euforia, no llega con adrenalina, no aparece como un grito interior que exige acción. Llega como una brisa suave que apenas roza la piel. Llega como un susurro que te invita a caminar sin prisa. Llega como una idea pequeña que, de pronto, te da paz. Es tranquilo, callado, ligero. Y aunque no lo parezca, esa suavidad contiene una fuerza inmensa. Porque lo que están haciendo dentro de ti no es una motivación prestada, ni un deseo ajeno, ni una exigencia social. Es una voluntad que pertenece únicamente a tu alma. Una voluntad que sobrevivió al colapso, a la sombra, al silencio, a la espera. Una voluntad que atravesó todo lo que murió dentro de ti para poder surgir limpia, sin contaminación del miedo. Jung llamó a este fenómeno la emergencia del self, un renacimiento interior en el que tus acciones ya no responden a la máscara que utilizabas para moverte en el mundo, sino a tu esencia más profunda. Es aquí donde descubres que lo que antes llamabas motivación era, en muchos casos, solo ansiedad dirigida. Era miedo con propósito. Era autodefensa disfrazada de disciplina. La nueva voluntad no necesita imponerse. Se siente, se reconoce, se respira. No te exige que seas grande. Te invita a ser honesto. No te pide que corras. Te pide que permanezcas. No grita. Sé alguien. Susurra. Ya eres. Y esta es la mayor revolución interna que puede experimentar un ser humano. A medida que esta voluntad se fortalece, empiezas a notar que tu energía cambia. Ya no estás en guerra contigo mismo. Ya no estás empujando un cuerpo que no quiere moverse. Ya no estás luchando contra pensamientos que no te representan. Te sientes menos fragmentado, menos dividido, más completo. Y ese sentimiento, esa extraña sensación de integridad, es la prueba más clara de que el self está tomando el mando.
La vida comienza a reorganizarse desde adentro. No desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. Cosas que antes parecían complicadas ahora se vuelven simples. Decisiones que antes te llenaban de ansiedad, ahora se sienten obvias. Conversaciones que antes te drenaban ahora te dejan en paz. Ya no eliges desde la necesidad, sino desde la verdad. Esta transformación se manifiesta de maneras inesperadas. Algunas personas descubren que ya no pueden permanecer en ambientes que antes toleraban. Otras sienten que deben dejar trabajos que ya no resuenan con su alma. Algunas comienzan a hablar con más honestidad. Otras dejan de justificarse. Otras aprenden a descansar sin culpa por primera vez. Todo esto son señales. Señales de que estás dejando de vivir desde la persona, la máscara, y empezando a vivir desde tu ser real. Y lo más hermoso es que no se siente forzado. Nadie te obliga. Nadie te empuja. Es un cambio orgánico. Un cambio que no negocia, que no discute, que simplemente se manifiesta. Porque lo auténtico no se impone. Lo auténtico emerge. Pero quizás lo más revelador de esta etapa sea el descubrimiento de una nueva relación con tus emociones. Ya no las ves como enemigas, ni como obstáculos, ni como señales de debilidad. Comienzas a reconocerlas como mensajeras, como guías internas, como impulsos que te muestran dónde fuiste fiel a ti mismo y dónde te traicionaste. Empiezas a notar que tu tristeza te habla de lo que no recibe atención. Tu rabia te habla de lo que necesita límites. Tu miedo te habla de lo que necesita cuidado. Tu alegría te habla de lo que está alineado con tu esencia. Y así, poco a poco, todas esas emociones que antes tratabas de controlar o esconder se convierten en parte viva de tu camino. Ya no son enemigos internos, sino aliados. Jung lo dijo con claridad. No somos seres que necesitan eliminar sus sombras, sino seres que necesitan integrarlas. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Integrando, uniendo, aceptando, permitiendo. Nunca estuviste roto. Estabas incompleto. Y ahora estás volviendo a reunir las partes que dejaste atrás para sobrevivir. A medida que avanzas, comienzas también a experimentar algo nuevo, la sincronicidad. Momentos en los que la vida parece responder a tus movimientos internos. Situaciones que se alinean con precisión misteriosa. Conversaciones que llegan en el instante exacto. Ideas que aparecen justo cuando las necesitas. Personas que cruzan tu camino en el segundo perfecto. Jung describió la sincronicidad como la danza invisible entre tu mundo interior y el exterior. Una señal de que estás alineado con tu verdad profunda. No porque todo sea fácil, sino porque todo es significativo. Cuando comienzas a vivir desde el self, la vida empieza a tener una textura distinta. Ya no estás luchando contra la corriente. Estás aprendiendo a fluir con ella. Ya no cargas el peso del mundo en tus hombros. Caminas con el ritmo de algo más grande, más antiguo, más real. Y lo que antes parecía casualidad, ahora se siente como un mensaje. Y lo que antes parecía coincidencia, ahora se siente como dirección. Este es uno de los regalos más profundos del renacimiento interior. La sensación de que el universo no está en tu contra, ni tú estás contra él. Es una reconciliación, una tregua, un abrazo silencioso entre tus fuerzas internas y el mundo que habitas. Pero hay aún un nivel más profundo en este proceso. Comenzar a existir sin tener que merecerlo, sin demostrar, sin competir, sin impresionar, sin justificarte, solo existiendo, solo siendo. Y es aquí donde muchas personas sienten miedo, porque vivir desde la autenticidad implica renunciar a las estrategias de supervivencia que funcionaron por años. Implica confiar en algo que no puedes ver, pero sí sentir. Implica dejar que tu esencia tenga un lugar real en tu vida. Pero lo que parece riesgo, en realidad, es liberación. No es que estés perdiendo control. Estás dejando de fabricar una vida basada en miedo. No es que estés quedando vacío. Estás creando espacio para lo verdadero. No es que estés retrocediendo. Estás volviendo a ti. Y lo más transformador de todo es que, cuando empiezas a vivir desde este centro interno, descubres un hecho sencillo pero profundo. La vida se vuelve habitable de nuevo. No perfecta, no brillante, no llena de euforia constante. Habitable, respirable, humana. Una vida que no se te escapa entre los dedos, porque ahora no estás persiguiendo nada. Estás caminando contigo, a tu ritmo, con tu alma como brújula.
No existe un final glorioso en el camino del autoconocimiento. No hay aplausos, ni luces, ni un instante cinematográfico donde de pronto todo encaje. Lo que existe, la mayoría de las veces, es algo más silencioso, más humano, más real. El sonido tranquilo de tu respiración después de haber sobrevivido a tus propias tormentas. Un corazón que, por primera vez en mucho tiempo, ya no corre para escapar de sí mismo. Después de toda esa travesía por la sombra, por la ausencia, por la caída de la persona, por el vacío, por la espera, lo que queda no es un nuevo tú perfecto, resplandeciente o reinventado, como suelen prometer los discursos motivacionales. Lo que queda es algo mucho más valioso. Tú sin máscaras, tú sin adornos, tú sin la necesidad agobiante de demostrar algo todo el tiempo. Es una versión más honesta, más íntegra, más silenciosa. Una versión que no necesita ser extraordinaria para sentirse completa. Tal vez empezaste este camino queriendo recuperar tu motivación. Querías volver a sentir ese impulso que te hacía avanzar. Querías regresar a esa chispa que te levantaba por las mañanas. Pero, en el proceso, descubriste algo incómodo y profundo. Muchas veces, eso que llamabas motivación era en realidad una compulsión disfrazada. Era miedo empujándote. Era ansiedad guiando tus pasos. Era el niño herido dentro de ti intentando ganarse amor a través del rendimiento. Y ahora, después de la caída, después del silencio, después de la ruptura interna, te encuentras en un espacio distinto, un espacio sagrado donde por fin puedes ver tu vida sin filtros, donde ya no tienes que correr para sentirte valioso, donde puedes simplemente existir sin estar midiendo tu utilidad minuto a minuto. Ese espacio no es vacío, es libertad, es el terreno fértil donde la voluntad auténtica puede nacer. Una voluntad que no viene del mundo externo sino de tu propia profundidad. Una voluntad que no es un mandato, sino un susurro. Una voluntad que no te exige grandeza, sino verdad. Quizá te digas a ti mismo, pero no siento ganas de hacer nada. ¿Y si nunca regresa la motivación? La verdad es que la motivación que está intentando nacer ahora en ti no es la antigua. No es esa motivación frenética que te hacía correr sin descanso. No es esa energía impulsiva hecha de miedo, competencia o autoexigencia. La motivación nueva es más lenta, más suave, más enraizada. Y como todo lo que es verdadero, toma tiempo. Cuando llegue, no llegará con fuegos artificiales. Llegará como un acuerdo vital entre tú y el mundo. Llegará como una sensación de claridad tranquila. Llegará como un alineamiento interno que te dice, esto es lo correcto. Y cuando experimentes eso, notarás algo sorprendente. La voluntad auténtica no se siente como lucha, se siente como descanso. Incluso cuando trabajas, incluso cuando te esfuerzas, hay algo en ti que se mantiene en calma. Ya no estás empujándote contra tu naturaleza, estás caminando con ella. Hay una escena que Jung relató alguna vez. Él mismo, sentado en su estudio, observando cómo su vida se derrumbaba después de separarse de Freud, pasó por un caos tan profundo que muchos pensaron que estaba perdiendo la cordura. Pero desde ese caos nació su obra más grande, no porque la buscara, sino porque la permitió. Eso es lo que significa nacer de uno mismo, dejar que la vida interna se reorganice sin forzarla. Tal vez tú también estás en ese proceso, tal vez sientes que no tienes rumbo, tal vez te preguntas qué pasó con la persona que solías ser, tal vez te asusta no sentir la misma energía, el mismo entusiasmo, el mismo ímpetu de antes. Y aún así, aquí estás, respirando, avanzando, aunque no lo parezca, acercándote a tu verdad. Porque nadie te dijo esto, pero es fundamental. No estás retrocediendo, estás regresando a ti. Tu alma está deshaciendo lo que ya no sirve. Tu inconsciente está retirando lo que te lastimaba. Tu psique está dejando espacio para lo real. Este camino no es de velocidad, es de profundidad. No es de metas, es de integridad. No es de resultados, es de transformación. Por eso la incomodidad se siente tan grande. Estás atravesando un rito interno, un cambio estructural, una metamorfosis silenciosa que no se ve desde afuera, pero que desde adentro lo transforma todo. Quizá hoy todavía te sientes fragmentado. Quizá aún tienes días en los que nada parece tener sentido.
Quizá hay mañanas en las que te sientas al borde de la cama sin saber qué hacer con tu vida. Pero incluso ese desconcierto tiene propósito. Es una señal de que lo viejo ya no te sirve, y lo nuevo aún está tomando forma. Nadie habla de este periodo porque no es glamoroso, no es mostrable, no es vendible, no es fácil de explicar en frases bonitas. Pero todos, absolutamente todos, pasamos por él en algún punto. Tu alma te está diciendo: ya no puedo sostener esta versión que creaste para sobrevivir. Ha llegado la hora de vivir. Y vivir no siempre es cómodo. A veces es un acto de fe. A veces es un acto de entrega. A veces es un acto de renuncia. Y sin embargo, cada vez que eliges quedarte contigo mismo en ese silencio, en esa incertidumbre, en esa falta de claridad, estás dando un paso gigante hacia tu verdad. Porque amar tu vida es fácil cuando todo tiene sentido. Pero amarte a ti mismo cuando estás perdido, eso es crecimiento. Eso es madurez. Eso es integridad. Quiero contarte algo más, quizá lo más importante de todo este viaje interior. La vida no te pide que estés listo. Te pide que estés presente. No te pide que lo entiendas todo. Te pide que lo sientas. No te pide que avances rápido. Te pide que avances vivo. A veces creemos que necesitamos tener claridad para seguir adelante, pero Jung nos recuerda que la claridad no siempre precede al camino. A veces es el camino el que trae la claridad. Te iluminas mientras caminas, no antes. Y si hoy estás aquí, leyendo o escuchando esto, significa que algo en ti ya está despertando. Ya está respirando diferente. Ya está soltando lo viejo. Ya está reclamando espacio para lo real. Quizás no lo notes todavía, pero estás volviendo. Volviendo a tus ritmos internos. Volviendo a tu sensibilidad. Volviendo a tu esencia. Volviendo a lo que siempre estuvo en ti, pero que se perdió entre expectativas y miedos. El renacimiento no se siente como un estallido luminoso. Se siente como un suspiro, profundo después de años de tensión. Se siente como la primera noche en meses en la que duermes sin pelear contigo mismo. Se siente como mirar tu vida y reconocerla de nuevo. No completamente, no de golpe, pero reconocerla, porque algo dentro de ti está diciendo, aunque sea bajito: estoy aquí, estoy volviendo, estoy naciendo otra vez. Y antes de cerrar esta travesía interior, quiero decirte algo con honestidad. Si llegaste hasta aquí, si permaneciste en estas palabras a pesar de lo incómodo, lo oscuro, lo profundo, es porque hay una valentía en ti que ni siquiera tú reconoces. La valentía de mirar hacia adentro, de sentir, de quedarte, de no huir. Esa valentía es la verdadera semilla del renacimiento. Y si en algún momento sentiste que este viaje resonó contigo, que te acompañó, que te sostuvo aunque fuera un poco, cuando llegue el final del video puedes apoyar este tipo de contenido dejando un like, suscribiéndote al canal y compartiendo algo de tu experiencia en los comentarios. No por obligación, no por compromiso, sino porque tu voz puede iluminar el camino de alguien que hoy está exactamente donde tú estabas ayer. Gracias por quedarte, gracias por sentir, gracias por existir con honestidad. Y recuerda, no estás en el final, estás en el inicio de lo real. Cuando estés listo, la vida te encontrará, y cuando la encuentres, lo sabrás. No porque te empuje, sino porque, por primera vez, todo dentro de ti dirá sí.